Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez te traemos el avance del capítulo 45 de la telenovela María Mercedes, que será transmitida por el canal de telenovelas. Meche le coquetea a Latas y este se asombra al verla cambiada, tanto que no la reconocía. Meche le manifiesta que es la mismita de carne y huesos y que pasó a saludar a Doña Filo y ella le dio la noticia de que se había sacado el pronóstico. El Latas le manifiesta que es cierto, ya que se ganó más de 500 millones y exclama que tuvo una gran suerte. Ella se alegra mucho, ya que es un hombre trabajador. El Latas le enseña el coche que se compró. Meche queda asombrada al verlo estacionado afuera. Por otro lado, Fabiola está paseando con Jorge Luis y le pregunta si juró su amor con Diana en ese lugar. Él le responde que ella nunca quiso subir. La cínica le pregunta si ha ido con su esposa actualmente. Jorge le responde que no. Entonces esta le pregunta si la ama. Él le responde que no ama a María Mercedes. La trepadora se acerca y se recuesta en su hombro. Mientras que el Latas convida a Meche a dar un paseo en su nuevo coche. Ella se niega, pero su amigo le insiste en que puede llevarla para que lo estrene y esta termina aceptando. La intensa de Fabiola le pregunta a Jorge Luis por qué está con la muchacha si no la ama. Él le pide que no hablen sobre ese tema, ya que su madre se lo explicó. La trepadora le suplica que vuelvan a la montaña. Jorge le manifiesta que no desea hacerlo, ya que después se hace más tarde. Fabiola expresa que después su esposa se entera y le saca los ojos. Él le pregunta si le tiene miedo. La tarada le comenta que no, porque la muchacha le recuerda que puede jugar con ella como un gatito y su estambre. Jorge Luis le pregunta quién sería el gato. Fabiola le responde que sería por supuesto María Mercedes y ella sería la dueña que maneja la cola de estambre y se insinúa a agarrarle la mano a Jorge, pero este la manotea. El Latas le pregunta a Meche si es felizmente casada. Ella le responde que sí. Él le dice que ya está listo para irse, pero ella se arrepiente de haber aceptado su invitación a pasear. El Latas le pregunta por qué y esta le manifiesta que ella debe irse. Entonces su amigo se ofrece a llevarla, a lo que le dice que anote la dirección de su casa y la de su papá. Su amigo una vez más le insiste si no quiere que la lleve. Esta, para provocarle celos a Jorge Luis, le dice que sí, ya que su marido también ha llevado amigas a su casa. Por otra parte, Malvina le dice a Digna que alguien está enseñando a la billetera porque su cambio es notable y cree que es Jorge Luis. Su hija le pregunta si está segura. Esta le hace saber que últimamente está diferente con la mugrosa. Luego se asoma a la ventana porque escucha un ruido y se da cuenta que es María Mercedes con el Latas. Este queda en asombro porque vive en esa mansión. Meche lo hace pasar al jardín y le comunica que la mitad de esa casa es suya. El Latas no le cree, pero Meche le trata de explicar que fue la herencia que le dejó el muertito. Su amigo le informa que entonces es cierto lo que toda la vecindad dice. Ella se molesta y le deja en claro que no, ya que todos la están calumniando, y le hace ver que después le contará su historia, expresando que ella debe irse, manifestando que lo visite pronto, mientras que Malvina expresa que no se imagina la cara que pondrá Jorge Luis cuando se entere que su mujer anda con otro hombre. Del mismo modo, Malvina entra a la recámara de Jorge Luis con la intención de saber cómo le fue en el paseo con Fabiola. Su hijo le responde que Fabiola lo disfrutó. Su madre le informa que también lo será para la billetera porque tendrá que llevarla a conocer esos lugares antes que otro lo haga. Jorge Luis le pregunta si quiere colocarlo celoso. Ella le manifiesta que aún no le han quitado el poder a la mugrosa y deben actuar de inmediato. Jorge Luis le hace saber que no es tan fácil. Malvina le pide que haga un esfuerzo. Este le comenta que debe tener mucho coraje para decirle a esa mujer que lo ama tanto que le firme un papel y le dé todo su dinero. Su madre le pregunta si está seguro que la billetera lo ama. Él le responde que sí, a lo que Malvina le informa que su esposa llegó a la casa con otro hombre. Jorge Luis le pregunta si está segura. Ella le responde que ese hombre le tomó la mano y la miraba con amor. Por otra parte, Fabiola le comenta a Digna que la Ciudad de México es muy hermosa y espera que Jorge Luis pueda enseñársela toda. Digna expresa que su hermano es muy atento, a lo que Fabiola le manifiesta que el problema es su esposa porque no le permite que la acompañe. Digna trata de explicarle cómo es María Mercedes, pero la Fabiola le da el lado a Malvina y le dice que deberían llegar a un acuerdo con la muchacha para que así se largue de esa casa. Mientras que Jorge Luis entra a la recámara de su esposa y le dice que deben hablar, y le pregunta si lo de la rana anoche fue un cuento. Ella le responde que sí y quería buscarlo otra vez, pero no se le ocurrió otra mentira. Jorge le pregunta si de verdad lo quiere mucho. Ella le responde que con toda su alma. Su marido le dice que él no lo merece. Meche le informa que empezó a quererlo desde la vez que la defendió de los maleantes y cuando salvó a su hermanito. Así que se le acerca y empieza a besarlo. Jorge Luis la detiene haciéndole saber que todo eso es absurdo y le pide que lleguen a un acuerdo.
acuerdo. La pobre le jura que hará lo que le pida. Le pregunta si se iría de la casa. Meche se espanta. Jorge Luis le comenta que su madre ama esa casa y allí está su vida, suplicándole que le deje la casa a su madre. Meche recuerda cuando el licenciado le aconsejó que no creyera en el amor desinteresado de Jorge Luis porque él y su madre le tienen una trampa. Entonces su esposa le responde que si él se va con ella sí lo hará, de resto no. Jorge Luis le hace ver que no puede hacerlo por el momento, informándole que no le gusta que sea la mujer quien gobierne en la casa, preguntándole si le firmaría un papel para manejar su fortuna. Meche sigue recordando los consejos del licenciado Portales, a lo que su marido le pide firmar un poder donde se le otorga la herencia de su primo Santiago. María Mercedes le comenta que tiene a su padre enfermo y a su hermanito en un colegio pago. Jorge Luis le manifiesta que le dará una pensión. Su esposa le dice que Malvina no va a aceptarlo. Él le deja en claro que ella no tiene por qué interponerse. Meche le suplica que dejen todo como está. Jorge le pregunta si no la quiere. Ella le responde que sí y se besan. Chona llega a casa de Chupes y ella le dice que quiere conversar con él. El borrachín le manifiesta que va a dejar la puerta abierta para que no vayan a pensar que le va a perjudicar la virtud. Chona le pide disculpas por la paliza que le dio ella y la gorda, ya que estaba molesta por los cuentos que empezó a decir sobre el padre de Chicho, ya que él es el menos indicado en decir quién es el padre de Chicho. Chupes le comenta que igual nadie lo sabe. La Chona le comunica que es un secreto que ha guardado toda su vida, porque ese hombre era menor que ella, pero como estaba enamorada, un día borracho la dejó embarazada. El Chupes expresa que tuvo puntería y le pregunta si ha visto al tipo. Ella le responde que todavía lo sigue viendo. Él le pide que le diga quién es el canijo para darle su merecido. Chona le manifiesta que por mucho tiempo se lo había guardado y ahora se lo va a contar. Luego aparece Chicho y los interrumpe. El borrachín le dice a Chicho que su mother y él estaban espiquineando. Le informa que otro día continúan y se la lleva. Por otro lado, Candy le dice a Meche que debe vigilar a Rosario porque últimamente está llegando muy tarde y ella dice que es por el trabajo y no quiere pensar en que ande por allí con un noviecito y la vaya a perjudicar. Meche le hace saber que va a averiguar. Luego su amiga le comenta que está bastante bien. Meche le informa que a veces no se siente bien porque le da retorzones en el estómago. Candy asegura que es porque está comiendo demasiado. Luego su amiga le menciona que el Lata se sacó la lotería y se compró un carrazo y ella también quisiera tener uno para poder pasear por toda la ciudad. Candy le pregunta si su marido la dejaría tener uno, a lo que Meche le informa que el licenciado le dijo que podía comprarse lo que quisiera. Jorge Luis conversa con su amigo y le dice que lo que le está pasando es trágico ya que depende de la billetera para vivir. Ricardo le pregunta si de verdad no es amor lo que siente por ella. Jorge le deja en claro que no la ama y que debería es odiarla. Candy apoya a su amiga y le aconseja que se compre un coche. Meche le manifiesta que lo hará y le dará la sorpresa a su esposo. Ella le pregunta si tanto está enamorada de Jorge Luis. Meche le responde que sí y él de ella también, tanto así que ahora es él quien la busca y se dan sus cariñitos. Por otro lado, Meche sorprende a Rosario en su trabajo. Ella le pregunta qué hace allí y su hermana le responde que está averiguando si está trabajando. Rosario le manifiesta que ella misma decidió chambear hasta las 8, pero Meche le informa que va a hablar con su jefe porque no puede desgastarse tanto. Rosario siente pena y le dice a María Mercedes que se vayan. Entre eso sale el ingeniero Rodolfo y reconoce a Meche. Jorge Luis le ha contado a Ricardo su problema del recuerdo de Diana, a lo que su amigo le manifiesta que María Mercedes es la única que lo ha ayudado, pero Jorge Luis le comenta que cuando se deja acariciar y estar en sus brazos no siente desprecio, así que no logra asimilar que ella sea la mujer que le dé una familia porque se acuerda del plan para quitarle el poder y se detesta a sí mismo. Meche le pide al ingeniero que deje salir a su hermana un poco más temprano ya que está llegando a las 9 de la noche a la casa. Rosario le dice que mejor se vayan, pero Rodolfo le informa que su hermana le mintió porque ella sale a su hora normal. Meche le pide disculpas por las molestias y se va junto con Rosario. Del mismo modo su hermana le dice a Meche que se vaya por donde llegó, pero María Mercedes le deja en claro que siempre la va a esperar para ver si va a ir al cine con ese novio. La chiquitina le grita que no se meta en su vida. Las mujeres comienzan a discutir y Meche empieza a sentirse mal. Por otro lado, Jorge Luis y Fabiola están bien acaramelados. En ese momento aparece Malvina y pregunta si Meche estará en su cuarto. Fabiola le pregunta si cree que se coloque celosa si la ve junto a su marido. Malvina le hace ver que es obvio, a lo que el cínico de Jorge Luis expresa que si fuera ella se pondría celosísimo. Malvina les deja en claro que no pueden estar burlándose ya que la muchacha es ignorante y puede hacer cualquier cosa. La experta opina que no le tiene miedo. Malvina hace que su hijo tenga celos dejándole en claro que su esposa también podría estar acompañada de un hombre. Del mismo modo Meche llega a la casa. Cordelio le pregunta qué le pasa y ella le responde que tiene mareos. Él la lleva a la sala y Jorge Luis se preocupa preguntándole qué le pasó. Su esposa le responde que tuvo un desmayo. Él se la lleva para la recámara mientras que la Fabiola le tira en cara a Malvina que la van a hacer abuela. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y